Una suegra agredió a su nuera embarazada en Pueblo Viejo, Los Ríos. La acusada se defendió diciendo que lo hizo porque tenía 1 hora pegándole a su nieta. Pese a que aparecieron perjudicados y se presentaron evidencias, el anciano que fue detenido robando comercios en el suburbio de Guayaquil no fue acusado y quedó libre. Cámaras de seguridad captaron a delincuentes cuando asaltaron las oficinas de Porto Aguas en Puerto Viejo. Se llevaron $2.400. Gobierno anunció que se detuvo a una persona que se hacía pasar por ministro de Estado con el fin de engañar a los ciudadanos. Los institutos tecnológicos serán considerados como instituciones de tercer nivel, luego de que la Asamblea se allanara al veto parcial de la Ley de Educación. Un fotógrafo se volvió famoso por accidente en el festejo de Croacia. El salvadoreño Yuri Cortés aprovechó el momento y consiguió fotos históricas. Así empieza la noticia, Emisión Estelar. Queridos televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos. En el cantón Pueblo Viejo de la provincia de Los Ríos, una mujer en estado de gestación fue agredida presuntamente por su suegra. La acusada, que tras la audiencia quedó en libertad, se justificó diciendo que solo defendía a su nieta de un castigo impuesto por su madre. Desde el Hospital Juan Montalbán en Urdaneta, la joven de 25 años con 7 meses de gestación salió por voluntad propia antes de que los galenos le den el alta. No resultó con ningún inconveniente el bebé, siempre estuvo en óptimas condiciones, una ecografía normal, un monitoreo fetal con 140 latidos por minuto, por lo tanto no había ninguna alteración desde ese punto de vista. Ingresó debido a las lesiones causadas en una pelea con su suegra, quien la atacó con unas tijeras de podar y le lanzó un ladrillo en el vientre. La misma acusada mencionó que sí lo hizo, pero por defender a su nieta de 4 años, que era castigada por su madre. 1 hora dándole palo a mi hija, amiga, 1 hora. Por eso fue el problema, porque yo le reclamé, ella me dijo que yo era una vieja tal y cual, metida, que ella puede matar a su hija y no tengo que meterme en la vida de ella. Con mi nieta, porque es mi nieta. Tras la detención y audiencia de flagrancia ante la ausencia de la nuera embarazada, la señora quedó en libertad, pero con varias medidas solicitadas por la Fiscalía. Hay orden de restricción de la agresora con respecto a la víctima y boleta de auxilio en favor de la víctima. El proceso aún sigue en marcha y la policía busca establecer el paradero de la afectada. No sabemos si fue por víctima de amenazas, por miedo a represalias, no sabemos. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Aparecen más perjudicados de la banda que sería liderada por un adulto mayor que fue detenido y que al parecer tenía en zozobra a empleados de locales comerciales del suroeste de Guayaquil. Pese a que la policía presentó el caso con algunas evidencias, el implicado de 75 años fue liberado tras la audiencia de formulación de cargos. De este señor se escuchaba hablar en casi todas las esquinas de la calle Portete, desde la 40 hasta la 17. En las esquinas, despensas, gasolineras y hasta en los locales de venta de electrodomésticos. Él y su compinche aparecen en casi todos los videos de los negocios que visitaron. El 15 de julio del 2017, el asalto en la avenida Portete y 17ª. El 23 de agosto del 2017, al restaurante El Chino en la 38 y Chambers. El 10 de abril del 2018, en la 29 y Venezuela. El 4 de mayo del 2018, la gasolinera en la Portete y 40. El 29 de junio, la gasolinera en la Portete y Francisco Pina. Es el mismito, en el primero que vino con un chico así agarradito, y en el segundo robo vino ya con un chico así morenito. Vemos una persona anciana y ya estamos asustados porque pensamos que era el señor. Nosotros nos quedamos así, chuta, ese señor ya anciano, imagínense haciendo esas cosas. Y este es el modus operandi de este ciudadano de la tercera edad, que porta un revólver, que hasta se despide de sus víctimas, cuando se lleva junto al otro antisocial tanto sus teléfonos celulares y el dinero de la venta del día. A él lo capturaron con esas 2 armas de fuego,
cuando pretendía escapar. La policía lo buscó durante 4 meses y agentes de la CIPROVAC trabajaron día y noche hasta tenerlo identificado. Quien al verse ya cercado por la Policía Nacional procede a huir del lugar de los hechos y tratando de ingresar al domicilio, la policía le intercepta, donde al registrarle le pueden encontrar 2 armas de fuego en su cintura tipo revólver. Ahora buscan al resto de la banda, con quien presuntamente en el barrio de las calles 46 y Chambers hirió en una de sus manos al propietario de una despensa. Como yo estaba lavando, no, entonces yo vi una cosa y digo, ¡pum! Entonces le decía, auxilio, auxilio, por favor ayúdenme, digo, la mamá de ella. Cuando lo vio el joven que ya le llevaba el hermano, lo llevaba en el carro, llevaba con sangre. Con 75 años tiene 13 detenciones. Esta era la número 14, pero en la audiencia de formulación de cargos, según los datos colgados en la página del Consejo de la Judicatura, en esa audiencia, al no tener la información necesaria de parte de la Fiscalía, el juez de turno resolvió dejar la presente causa en investigación previa, de acuerdo al artículo 580 del Código Orgánico Integral Penal. Por tanto, se otorga su libertad. Pide también que se elabore la correspondiente boleta de excarcelación, es decir, que regresó a casa sin ninguna medida sustitutiva ni alternativa, sin arresto domiciliario, ni el dispositivo electrónico, mientras que por acá están con temor de lo que pueda hacer en las próximas horas, informó Charlie Pisa. Ordenan prisión preventiva para 2 ciudadanos acusados de agredir a sus vecinos durante una riña en el suroeste de Guayaquil. Familiares de los procesados aseguran que fueron provocados y que apelarán lo resuelto en la audiencia. Era una simple discusión que con el pasar de los días se fue agravando. Y el problema entre 2 familias del barrio de las calles 14 y La Jota, en el suburbio de Guayaquil, por una pared, casi culmina en un asesinato. Él mismo fue que los agredieron por golpear a mi hermana. No es primera vez que ellos hacen eso, ya son algunas veces, sí, son vecinos. El otro sale con un machete a quererle golpear a mi hijo aquí en la cabeza. Mi hijo pone la mano y es que le dan en todos los dedos, los 4 dedos. Le iban a dar un machetazo a mi sobrina. Mi hijo pone así el cuerpo así y le da en el dedo y en la cabeza, porque hizo así. Tanto el esposo como el hijo de esta señora fueron agredidos. Según la Policía Nacional, 2 personas más sufrieron heridas con un machete y por eso se procesó a los 2 ciudadanos por el supuesto delito de tentativa de homicidio. La Fiscalía considera por la ubicación de las heridas, incluso hay una persona que tiene 31 días de descanso médico, por la ubicación o localización de las heridas se consideró que estamos frente a un delito de tentativa de homicidio. Mientras que allegados a los procesados indican que los provocaron y que lo único que hicieron fue defenderse de los golpes que recibían en medio de insultos. Mi cuñado está lleno de golpes, a él le pegaron con la escoba y tantas cosas, con palo y todo. Le invadieron la casa que ellos están cuidando. Es que si a mi cuñado le está pegando y el hermano está viendo, el hermano tiene que defenderlo. No sé qué se le cayó en la pared, pero por eso hacen problemas. Si no quiere que le toque su pared, hagan su pared, porque esa es pared de la señora, no es pared de ellos. Mientras que los afectados ahora se recuperan en sus domicilios. Por otro lado, esperan apelar la resolución de la audiencia. Creen que es injusto que estén presos por un problema que no iniciaron, informó Charlie Pisa. Cámaras de seguridad captaron el accionar de varios delincuentes armados cuando asaltaron las oficinas de Porto Aguas EP en Puerto Viejo, provincia de Manabí. Los zampones se llevaron $2.400 aproximadamente. De su lado, la Policía Nacional capturó a varios integrantes de esta bien organizada red. Veamos. Un minuto fue suficiente para que varios delincuentes armados se lleven $2.400 en una de las oficinas de Porto Aguas del cantón Puerto Viejo. Testigos relatan que los individuos llegaron en motocicleta haciéndose pasar como clientes. Hemos desarticulado el día de hoy una organización urbano-delictiva dedicada al robo de unidades, entidades bancarias y robo a personas. Esta organización con las investigaciones sabremos si actuaron en otros eventos delictivos. Estos 3 implicados lograron huir rápidamente después del atraco gracias a un cómplice que los esperaba afuera. Yo salí corriendo a ver de qué se trataba cuando alcancé a ver a unos tipos que se subieron en una moto, en 2 motos y eran 4 y se fueron
rumbo a la Pedro Gual. Los afectados avisaron de inmediato a la policía. Así fueron sorprendidos dentro de una casa donde supuestamente se repartían el botín. Gracias a la alerta del ECU 911, que fue fundamental para nosotros poder armar este dispositivo. En el operativo decomisaron 20 celulares, armas de fuego, dinero en efectivo, entre otras evidencias. Recibimos el armamento, será sometido también por DINASED para ver si tiene algo que ver con muertes violentas o alguna situación. En total son 7 sospechosos aprehendidos para investigaciones. Hay sistemas de seguridad en las entidades en las cuales deberían sacar las gorras, las gafas y tal vez poner las cámaras bien ubicadas como estaban hoy. Informó Adriana Peralta. Tras una persecución policial ocurrida en el sector de la Mariscal en Quito, agentes lograron la captura de un ciudadano extranjero, quien sería miembro de una organización internacional dedicada al robo bajo la modalidad de sacapintas. La presencia sospechosa de un vehículo que transitaba por el sector de la Mariscal en el centro norte de Quito puso en alerta a miembros de la Policía Nacional que patrullaban en esa zona. Pues le tenemos ya registrados a estos ciudadanos con anterioridad el mes anterior, de quienes ya se levantó cierta información respecto a posibles actividades ilícitas relacionadas con robo a entidades comerciales y financieras, y en ese sentido es que nosotros hemos incrementado el patrullaje. Eran 2 sujetos los que se movilizaban en el vehículo. Uno de ellos, al percatarse de la presencia policial, intentó escapar en precipitada carrera. Tratan de huir en este vehículo, bajándose del automotor uno de sus ocupantes, el mismo que fue rápidamente intervenido por el personal policial. El socio de actividades delictivas que desarrolla este ciudadano, al ver la presencia policial alcanzó a seguir con su vehículo. Nosotros, al tratar de intervenirle al otro, logramos con otro vehículo ubicar el vehículo que estaba siendo parte de la persecución. El detenido es un ciudadano extranjero que sería miembro de una organización internacional de colombianos dedicada al robo a entidades económicas, financieras y a personas bajo la modalidad de sacapintas. El modo operandi que está utilizando esta organización es utilizar vehículos rentados de manera informal para realizar sus actividades ilícitas en diferentes zonas. El aprehendido, quien tiene antecedentes delictivos, portaba un arma de fuego, informó Carolina Cuenca. Un nuevo accidente de tránsito se registró en Guayaquil cuando un auto chocó con una moto. El percance fue captado por cámaras de seguridad del sistema Ojos de Águila. La cámara capta el momento exacto. 2 vehículos, una motocicleta y un automotor, se impactan, dejando atónitos a los habitantes de las calles. Guillermo Cubillo. De ahí que elementos de la ATM llegaron rápidamente para verificar las novedades. Gran cantidad de personas se agolparon para tratar de ayudar a las personas heridas. Los afectados fueron trasladados hasta una casa de salud cercana. Sin embargo, todavía se investiga qué fue lo que ocurrió para que se dé este tipo de accidentes. Y que ATM solicita a los conductores más precaución a la hora de manejar, informó Julio César Saona. El ministro del Interior, Mauro Toscanini, se pronunció sobre varias personas que se hacían pasar por ministros de Estado con el fin de engañar a ciudadanos incautos. De momento, una persona habría sido detenida por este ilícito. No son funcionarios públicos, son gente que engaña, que se toma el nombre y lleva ahí una nota, falsifican una tarjeta y se toman el nombre de funcionarios, ¿no? No, esto ocurrió hace unos cuantos días y se capturó el día de ayer una persona. El presidente Lenín Moreno cumplió agenda de trabajo en la ciudad de Cuenca. El primer mandatario entregó las obras de reconstrucción y ampliación de la vía Cuenca-Azogues-Biblián y presidió el gabinete itinerante desarrollado en el Centro de Alto Rendimiento. El presidente del Ecuador, licenciado Lenín Moreno, estuvo en la capital Azuaya para cumplir con la agenda de trabajo planificada en su visita a la ciudad serrana.
El primer mandatario en acto público, que contó con la presencia de autoridades y pobladores de las provincias de Azuay y Cañar, entregó a estas comunidades las obras de reconstrucción y ampliación de la vía Cuenca-Azogues-Biblián. Esta carretera va a permitir que el índice de accidentes, gracias a su colaboración, disminuya drásticamente. Nosotros seguiremos trabajando por Cuenca, por Azuay, por Cañar, por Azogues, por Biblián. Seguiremos haciéndolo, no únicamente con obras como esta, sino con todo lo que hemos denominado el programa, el plan Toda una Vida. El ministro de Obras Públicas, ingeniero Boris Palacios, resaltó la importancia de esta obra de 42 kilómetros, cuyo monto alcanza $135 millones y beneficia a estas dos poblaciones hermanas. Gracias a su compromiso, señor presidente, su decisión política, podemos decir que hemos vencido obstáculos para poder hacer realidad obras como las que hoy entregamos en esta región, que sin lugar a dudas benefician de manera directa a nuestros ciudadanos. Luego de este evento gubernamental, el primer mandatario presidió el gabinete itinerante con todos los ministros de Estado. Dicha reunión se llevó a cabo en el Centro de Alto Rendimiento de Cuenca. En este encuentro mensual se analizaron temas locales y nacionales. En el orden del día estuvieron incluidos básicamente 3 temas, yo diría, relevantes. El tema de la Alianza para Gobierno Abierto. El segundo tema que se trató en el gabinete es lo relacionado con la sede de Quito. Finalmente hicimos una presentación de parte del señor gobernador de la Azuay con las acciones del gobierno nacional en territorio, donde se expuso todos los problemas que se identificaron en esta intervención en territorio. Desde la ciudad de Cuenca informó Francisco. Pasamos a otro tema. Autoridades de Colombia capturaron a 14 personas presuntamente responsables del asesinato de los 3 funcionarios de la Fiscalía, quienes fueron abatidos mientras realizaban una investigación en Tumaco. Los implicados serían pertenecientes al grupo de disidentes liderado por alias Guacho. Autoridades informaron este jueves de la captura de 14 personas presuntamente vinculadas al asesinato de 3 agentes de la CTI de la Fiscalía de Colombia, en Tumaco. Llevamos hasta el momento 18 allanamientos y 14 capturados. Según las autoridades, los autores del crimen serían disidentes de las FARC del grupo Oliver Sinisterra, liderado por alias Guacho. Tenían en su poder fusiles, pistolas, revólveres, 2 granadas, explosivos, equipos celulares, un radio de comunicaciones de alta tecnología, un computador y droga. Los 3 empleados de la CTI fueron emboscados por los disidentes mientras se desplazaban a la ciudad de Pasto en un vehículo, después de realizar una investigación en la zona de Tumaco. Fueron masacrados. Ellos venían ya de un procedimiento con orden de trabajo, los detuvieron y los masacraron. Y algunos, al parecer, fueron quemados. Según el equipo de Medicina Legal de Colombia, la muerte de los agentes fue producto de los disparos. La muerte obedeció a lesiones producidas por el paso del proyectil de arma de fuego. Los cuerpos que estaban incinerados, 2 de ellos, la incineración fue posterior a la muerte. Tras recibir la lamentable noticia y entre lágrimas, familiares de las nuevas víctimas de la disidencia de las FARC recordaron la última vez que vieron con vida a sus allegados. Me dijo, mamita, dijo, yo tengo que salir, pero no me dijo dónde. Y yo le dije, bueno, amigo, que el Señor me lo bendiga. Ilusionado que es venir el jueves, porque si van a la madrugada, si van de vacaciones con las niñas para un pueblo, para el eje cafetero. Esto mientras que compañeros de los 3 investigadores rindieron un sentido homenaje para darles el último adiós. Los cuerpos de los funcionarios de la Fiscalía colombiana fueron trasladados a Pasto para su velación y posterior entierro. Con realización de Marcos Ruiz, informó Edison Saavedra. Al volver del corte, acciones de inteligencia permitieron el decomiso de más de 2.000 galones de combustible en Mataje.
Y en otros temas queremos informarles que la Asamblea Nacional se allanó al veto parcial enviado por el Ejecutivo a la Ley de Educación Superior. Con esto, la reforma a la normativa entrará en vigencia una vez que sea publicada en el registro oficial. Se confirma que los institutos tecnológicos serán considerados como instituciones de tercer nivel. Con 98 votos a favor, la Asamblea se allanó al veto parcial del presidente de la República a la reforma de la Ley de Educación Superior. En la legislatura reconocían que el veto impuesto por el presidente le daba mayor claridad a esta ley. Que hay una urgencia de que esta ley entre en vigencia y que mejor sea con el conocimiento de la Asamblea Nacional sobre este veto parcial. Aseguraban que con este allanamiento se dará vía libre para que la educación superior sea inclusiva. Se ratifican las reformas en los métodos de ingreso a las universidades y la necesidad de que los jóvenes puedan acceder a la educación superior. Ley de educación superior que nos garantiza ese futuro pleno para todos los ecuatorianos, que nos garantiza ese progreso que sentimos, que necesitamos y que nos merecemos todos los ecuatorianos. Se ratifica también que desde la entrada en vigencia de la reforma, los institutos técnicos, tecnológicos y academias serán considerados como instituciones de tercer nivel y los títulos que otorguen deberán ser reconocidos como de nivel superior por parte de la Secretaría de Educación. La posibilidad de que los estudiantes, los bachilleres, puedan optar libremente por la carrera en la universidad de su preferencia. La Asamblea no logró ratificarse en varios artículos que la Comisión había recomendado, pero al final con el allanamiento esta reforma deberá pasar al registro oficial para su publicación e inmediata entrada en vigencia. Informó Javier Gallo. Acciones de inteligencia permitieron el decomiso de más de 2.000 galones de combustible en la zona de Mataje en la provincia de Esmeraldas. Aunque no hubo detenidos, se frenó el tráfico ilegal de hidrocarburos que estaba destinado a organizaciones delictivas. En la línea de frontera, específicamente a lo largo de la zona de Mataje, los operativos para frenar el tráfico de combustible, droga, armas, siguen dejando buenos resultados. En las últimas horas, agentes de la Dirección General de Inteligencia, en coordinación con otras unidades policiales, así como Fuerzas Armadas, decomisaron 2.140 galones de combustible. En el operativo denominado Tanque 2, información reservada permitió llegar hasta el sector de San Francisco. A orillas del río ubicaron 2 vehículos tipo camión cargados con tanques de combustible, listos para ser entregados. La fuerza pública contabilizó que transportaban más de 900 galones entre diésel y gasolina, supuestamente destinados para la minería ilegal. Horas más tarde, las unidades operativas se vuelven a activar. En esta ocasión, agentes de inteligencia divisan un camión abandonado en un camino de tercer orden a un costado de la vía Mataje. El vehículo estaba cargado con 1.245 galones de combustible. 2 golpes a una presunta organización dedicada al tráfico de hidrocarburos, además encargada de abastecer de gasolina, diésel y precursores químicos al grupo de delincuencia organizada liderado por alias Guacho. Rutas hostiles que están bloqueadas al libre tránsito de las organizaciones narcodelictivas, informó Iván Casamen. La defensa del exmandatario Rafael Correa está a la espera de ser notificada sobre la supuesta acción legal en contra del expresidente que se habría abierto en ese país por el supuesto delito de violación a la soberanía. Esto relacionado al secuestro del exasambleísta Fernando Balda. Al parecer, los diferentes abogados con que cuenta el expresidente Rafael Correa no se ponen de acuerdo entre ellos, lo que se puede evidenciar en sus declaraciones en torno al por qué Correa no rindió la ampliación de su versión a través de videoconferencia desde el Consulado de Ecuador en Bélgica, a pesar que esos fueron quienes lo solicitaron. Y hemos determinado como parte de la defensa técnica que no existen en este momento las garantías adecuadas para que el expresidente Rafael Correa pueda rendir su versión. No tengo idea de quién ha dado esa declaración, no conozco yo de estas faltas de garantías. Nuevo día y hora sería el siguiente paso que quieren dar para explicar lo que Correa sabe sobre el secuestro al ex asambleísta Fernando Balda. Que no se presentaba en el consulado de Bélgica porque no existen para él las garantías dentro del consulado del Ecuador y que solamente daría la versión si se lo hace
en el consulado de Bolivia en Bélgica. Esto ocurre mientras sale a la luz información desclasificada de la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN, sobre el operativo Guayacán. Se habla de $200.000 que no se sabe si fueron pagados. Son documentos de un estudio jurídico, Mejía y Quintero, de la ciudad de Bogotá, que le responde al secretario jurídico de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Javier Redrován, sobre una cotización que éste ha solicitado para conseguirle patrocinadores a Raúl Chicaiza y a Diana Falcón, agentes implicados en mi secuestro. A Correa se le abre otro frente. Esta vez un proceso legal se le seguiría en Colombia por supuestamente haber violado la soberanía de ese país, precisamente por el secuestro a Balda. Tendrá que llegar las notificaciones correspondientes de Colombia de ser el caso, pero ratificar en ese sentido y recordar que existe ya un proceso abreviado que es el que motivó precisamente aquello donde se habló de un tema de secuestro atenuado. Evidentemente no le pueden procesar por secuestro en Colombia, ¿no? Pero en Colombia existe un delito que se llama la violación a la soberanía. Sería entonces por este delito por el cual tendría que él ser procesado en Colombia. Informó Héctor Romero. Varios exfuncionarios fueron convocados por la Fiscalía General del Estado para que rindan su versión del 17 al 30 de este mes en torno a la muerte del general Jorge Gabela. Entre ellos se encuentran María Fernanda Espinosa, Vinicio Alvarado y Fernando Cordero. Por segunda ocasión, el ex fiscal general Galo Chiriboga prefirió evadir a la prensa e ingresar a la fiscalía por la puerta posterior para rendir su versión en torno a la muerte del general Jorge Gabela. Ramiro Román, abogado de la familia Gabela, contó parte del desarrollo de la diligencia legal. Que le entregaron el informe final del Comité Interinstitucional, pero que, como decía en la conclusión, que era delincuencia común, él como fiscal no investigó nada. ¿Y era la obligación de él investigar? El 195 de la Constitución dice todo lo que tiene que hacer el fiscal. Y dentro de la investigación lo que tiene que hacer el fiscal es estar comprometido en el caso y continuar la investigación. Sin embargo, Chiriboga habría tenido participación en la investigación del supuesto pago de $20.000 a un doctor Astudillo, pero que ese informe lo remitió al Ministerio de Justicia Cecilia Armas, fiscal subrogante. Los actos de acción y omisión se tienen que ir calificando por la Fiscalía. Y fue justamente por eso se le va a pedir una cita al fiscal general, porque se tiene que ir analizando quién más tiene que venir, aparte del doctor Galo Chiriboga. En un nuevo impulso se citan algunos exfuncionarios quienes deberán acudir a la Fiscalía General a rendir su versión del 17 al 30 de este mes. Entre estos están Fernando Cordero, María Fernanda Espinosa, Vinicio Alvarado, Miguel Carvajal, Homero Arellano, Iledi Zúñiga. Javier Córdoba es convocado por segunda ocasión. Había un comité, había un presidente del comité que era la ministra, posteriormente el fiscal sí conoció y claro, por obvias razones toda la información pasaba a la presidencia porque el decreto 1317 dice justamente que toda la información tenía que conocer el presidente. Entonces estamos hablando de todo un esquema. Informó Héctor Romero. Amigos, y ya estamos de regreso para contarles sobre la expedición galáctica que llegó a Malecón 2000 como parte de la agenda de actividades de celebración por las fiestas de Fundación de Guayaquil. La exhibición se da con el objetivo de fomentar cultura, entretenimiento y aprendizaje con una muestra diferente, llena de escenografías y personajes que captarán la atención de grandes y chicos. La mejor experiencia cósmica que alguna vez soñó la puede vivir en los jardines del Malecón Simón Bolívar, donde podrá conocer más del sistema solar, el sistema de comunicación satelital y podrá encontrar desde un transbordador espacial hasta una nave. En esta divertida exhibición encontrarán cápsulas espaciales en tamaño real. Conoceremos a los astronautas que han hecho historia en el mundo. Veremos sus trajes, equipos y su vida en el espacio. Veremos cómo manejan sus naves y podrán recibir un corto entrenamiento a través de un giroscopio. Expedición Galáctica promete ser una experiencia espacial inigualable, educativa y entretenida. La tecnología, la ciencia, la innovación, el espacio, la diversión, sin duda tienen que ser parte de un concepto de educación integral
El objetivo de Expedición Galáctica es que grandes y chicos vivan una experiencia cósmica con hechos que tuvieron un impacto en el pasado, como el primer viaje a la Luna, o se sumerjan en el misterio de los alienígenas. De una manera lúdica y entretenida, se enseña a los más pequeños a despertar su imaginación. La historia de estos eventos nos indica que aproximadamente 120.000 personas nos visitan durante el lapso en que están abiertos. De esos, más o menos 37.000 históricamente son niños. Y de esos 37.000, 25.000 constituyen un aporte del municipio, es decir, que entran gratuitamente esos 25.000. El resto de visitantes paga una tarifa módica. Que así los chicos pueden tener más educación en ellos, van a poder aprender mejor. Y además de alegría y diversión, tienen un nuevo conocimiento acerca de lo que es la tecnología. Expedición Galáctica estará abierta al público hasta el 16 de septiembre. Los horarios de atención, de lunes a viernes de 8 a 20 horas, sábados, domingos y feriados de 10 a 20 horas. Informó Roselena Vasconés. Y la muestra retrospectiva de la primera década del Salón de Julio, organizado por el Museo Municipal de Guayaquil, permite conocer los cuadros ganadores desde 1959 hasta 1969. Según Fernando Mayorga, el objetivo es ilustrar a las nuevas generaciones sobre los diferentes estilos. El derecho universal de toda democracia fue plasmado en una multitud acorazada por sus consignas mayores. Así lo decodificó Humberto Moré en 1962. Uno de los 12 cuadros ganadores en la primera década del Salón de Julio. Recordemos que el arte también tiende a ser un testimonio de la realidad social, ¿no?, de los hechos políticos. El primer concurso se organizó en 1959. La obra ganadora fue Danzantes, del estadounidense Lloyd Wolf Shoemaker, el único extranjero galardonado en estas 59 ediciones. En la actualidad, el primer premio se lleva $10,000. En aquel entonces, primero y segundo lugar, que eran premios adquisición, 15,000 sucres, 10,000 sucres, y el resto eran premios de incentivos. Todas se engranaron a pulso de óleo. Tábara con gris precolombino, Segundo Espinel con esplendor, Teo Constante con caserío y Bolívar Mena Franco con 3 obras que no fueron un tríptico, precisa Fernando Mayorga. Predomina lo que es conocido como el movimiento o la estética precolombinista, ¿no?, que recupera valores icónicos, ¿no?, y trazos, materialidad, por así decirlo, de carácter ancestral, ¿no? Están abiertas hasta el día 14 de julio, ¿no? Medio siglo de arte que atesora este templo de la memoria histórica solo tuvo 2 intermitencias, debido a las alteraciones sociales auspiciadas por las dictaduras de Castro Gijón en el 63 y el quinto velasquismo en el 70. La cultura, sin embargo, sigue siendo la mejor arma para dilapidar la opresión, informó Jorge Escobar. Tú eres perla que surgiste del mar grande y no tomar, y si al son de su arrulla en jardín te convertiste, soberano en sus empeños, nuestro Dios formó un pensil con tus bellas guayas.